El día de hoy, según lo hemos agendado, vamos a iniciar con el programa de Microsoft Word. Es importante a partir de acá que cualquier duda o comentario, por favor, lo logren realizar. Si no pueden utilizar su micrófono o les da pena abrir el micrófono, pues escriban siempre en el chat. Ahí yo voy a estar pendiente de qué es lo que están compartiendo, qué es lo que están escribiendo. Pero sí es importante, como les digo, que resolvamos cualquier duda. Vamos a empezar con lo más básico de Word. Vamos a conocer el día de hoy su entorno gráfico, qué es Word, entre otras cosas. Para empezar, lo primero que vamos a saber es qué es Word. Así que acá viene la primera pregunta del día. ¿Quién me puede compartir, según sus conocimientos, qué es Word? No tiene que ser un concepto técnico, sino según ustedes, según su conocimiento, ¿qué es Word? Ok, acá nos Es, comparten. Sí, adelante. es un programa para hacer algún trabajo, algo escrito, ¿verdad? Ok, gracias. Un programa que utilizamos para hacer trabajos escritos. Nos comparten en el chat, aplicación que utilizamos para trabajar. Y nos comparte también María, procesador de palabras. Y todas son correctas porque definitivamente es un programa en el cual logramos desarrollar textos escritos, lo utilizamos para trabajar, pero el concepto técnico como tal es un procesador de texto. Sí, eso es. Cuando ustedes les pregunten qué es Word, Word es un procesador de texto. Y ese es todo el concepto de lo que es Word. Adicional, nosotros podemos añadir que directamente Word es un programa desarrollado por Microsoft y que se incluye en la suite de ofimática de Office. Ese sería el concepto total de lo que es Word, pero con que nosotros sepamos que Word es un procesador de texto, listo. Esta pregunta viene en la evaluación final. Entonces, espero lo hayan anotado. Si no, yo acá les voy a colocar en el chat cuál es el concepto. Ahí le va a aparecer por si lo quieren escribir. Bueno, vamos a abrir la aplicación en este momento. Vamos, como yo les decía, a ir conociendo el entorno gráfico. Van a ver muchas cosas que ustedes ya las conocen porque definitivamente es un programa que han utilizado. Habrán otras que no. Y como lo vimos en las clases anteriores, habrán algunas que ya han usado, pero ustedes no sabían cómo se llamaban. Entonces también van a aprender a llamar por el nombre correcto o a identificar cada comando o cada opción de los que vamos a aprender. Bien, voy a abrir Word y lo primero que nos aparece es la ventana de inicio. Hablamos anteriormente que íbamos a empezar a trabajar una versión de Office 2016. Nadie me indicó que tenía una diferente, entonces espero que todas tengamos esta. ¿Qué cambian las anteriores? Pues algunas opciones no aparecen y sobre todo la forma en que vemos separado o segmentado Word. Entonces, por ahí podría haber alguna confusión. Sin embargo, las opciones son las mismas, al igual que los usos. Según pueden observar, lo primero que nos aparece es el menú de inicio. Todos los programas de ofimática tienen uno como tal, sobre todo los que pertenecen a Office. Siempre que abrimos nos muestra inicio, arriba nos muestra un saludo, que dependiendo la hora nos dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre se va a cambiar en la parte de acá según el horario en que nosotros lo estemos utilizando. Y en la parte de abajo les aparecen ciertas opciones para crear nuevos documentos. La primera que nos aparece es documento en blanco y luego nos da un tutorial. ¿Sí? Si en algún momento nosotros somos primerizos en Word, acá nos daba, si seleccionamos esta opción de realizar un recorrido, nos va a dar un recorrido corto de todo lo que podemos encontrar en Word. Es una herramienta muy buena para aquellos que no tienen un manejo de Word avanzado o que son principiantes en esto. Luego nos aparece una serie de plantillas que nos dice podemos trabajar espaciado simple, que siempre es un documento en blanco, podemos hacer
o nos muestra una opción como un currículum vitae, un calendario de instantáneas, o sea, de fotos, un tutorial para insertar mi primer tabla de contenido. Esto es algo, los tutoriales, que sí aparece únicamente a partir del 2016. 2013 y anteriores no aparecen tutoriales como tal, únicamente aparecen las plantillas. Las plantillas que tenemos, como lo es el currículum, la carta de presentación, currículum vitae también, que nos muestra en la primera pantalla, que es la pantalla de inicio, y en la parte de abajo encontramos el menú de recientes. Siempre nos va guardando los últimos documentos que hemos trabajado y nos los va mostrando en orden cronológico desde el último que trabajamos, y en esta página especialmente de inicio nos muestra 12 documentos recientes, ¿sí? Pueden haber más, pero aquí solo nos muestra 12. Esto es entonces el menú de inicio, ¿sí? La página de inicio de Word, que es lo principal que tenemos o es lo primero que vemos cuando abrimos Word. Pero luego, si nos damos cuenta, hay una barra lateral a la izquierda, la cual contiene la opción nuevo, que es la que señalo con el cursor, y luego tiene la opción abrir. Si yo doy clic en nuevo, vamos a ver que ahora documento en blanco me va a aparecer solo en la parte superior, pero en la parte de abajo ahora el número de plantillas que yo tengo a disposición aumentó. Aquí encontramos un mayor número de plantillas, incluso hasta una invitación que nosotros podemos realizar en Word. ¿Cuál es el uso o qué beneficio de tener plantillas? Que si yo no tengo un conocimiento avanzado, selecciono una plantilla y esa la puedo editar. Por ejemplo, si yo le doy clic acá a la de invitación, me va a mostrar una vista previa, me va a decir acá información general, ¿sí? O como para qué sirve la plantilla. En este caso indica, difunde las noticias sobre un evento con este volante de invitación que cuenta con un colorido fondo degradado. Pulsa en cualquier texto para reemplazarlo con los detalles del evento. Me indica el tamaño de descarga porque esta plantilla realmente no existe en mi computadora, sino es una previa que yo tengo. Al momento de crear, la plantilla se va a descargar, por lo tanto, tenemos que hacer acá un paréntesis de que si no tengo conexión a internet, mis plantillas no las puedo utilizar porque no voy a poder descargarlas. Yo le doy crear, ahí va a empezar a analizar la información, a descargarla, y en cuanto ya tenga descargada la información de la plantilla, me va a cargar mi documento. ¿Cuánto tiempo dure esta descarga? Va a depender de su velocidad de internet. Pero acá nosotros ya la tenemos la plantilla como tal y con una selección podemos cambiar el texto. Vean, de esta manera. Hasta acá solo era para enseñarles cómo funcionan las plantillas. Vamos a regresar a nuestro menú de inicio. En este caso, el que teníamos mostrado, y estábamos en, como vemos, nuevo. Acá, como yo tengo un documento abierto, me lo va a mostrar en esta parte. También me va a mostrar como nueva esta plantilla porque ya la tengo descargada. Entonces, en cualquier momento puedo volver a abrir esa plantilla y editarla la cantidad de veces que yo quiera con los datos que yo considere necesarios o que yo requiera. Cada plantilla que yo voy descargando va a aparecer luego acá en la opción de nuevo, siempre adjunta hacia la derecha, porque esa plantilla yo ya la he descargado para utilizarla. Entonces Word me la deja disponible para cualquier momento. También vemos que en la parte de abajo dice buscar plantillas en línea. Si yo en dado caso quisiera, por ejemplo, un presupuesto, que lo ideal es trabajar presupuestos en Excel, pero si yo quisiera uno, coloco la palabra presupuesto, presiono Enter y vean, acá me aparecen 6 plantillas de lo que podría ser un presupuesto. Acá me aparece un formulario de reembolso, un presupuesto de ventas, un presupuesto de servicio, una lista de regalos. Cualquier documento que tenga una etiqueta de presupuesto o que tenga que sea contable me va a aparecer por mi búsqueda. Incluso me aparece una invitación de boda que en su momento alguien la debe haber colocado una etiqueta de presupuesto y por eso me aparece, pero realmente la invitación de boda no tiene nada que ver. Si yo no sé ni siquiera lo que estoy buscando o no tengo un documento como tal definido, en la parte de abajo me aparecen búsquedas sugeridas. ¿Qué es esto? Un listado de los documentos que las personas más buscan. Y por lo tanto, Word me los pone para que de repente yo, si no sé qué buscar, pero es algo de empresa, haga clic en empresa y me va a buscar
todas aquellas plantillas que se han utilizado en alguna empresa. Dentro de ellas, currículum, informes, invitaciones, plantillas de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy bueno saberlo por lo mismo que les decía anteriormente. A veces nosotros no tenemos un conocimiento avanzado o queremos hacer un documento que se vea más profesional, pues vamos a ir a buscar una plantilla y con eso nos evitamos hasta cierto punto hacer el diseño del documento y colocar fondos, colocar imágenes, en dónde va cada dato que necesitamos. Lo único es que ahí vendría el contra, es que así como nosotros podemos descargar una plantilla, lo pueden hacer millones de personas a nivel mundial. Por lo tanto, esa plantilla no es personalizada. Si en algún momento queremos hacer un documento único, lo tenemos que diseñar nosotros. Pero de lo contrario, podemos utilizar cualquier plantilla. Y la tercera opción que nos aparecía, que era abrir. ¿Qué es lo que nos va a mostrar abrir? Abrir nos va a mostrar un listado de direcciones a las cuales nos podemos abocar. Vean que aquí aparece en primer lugar OneDrive. Si en dado caso nosotros queremos buscar alguna información dentro de nuestras carpetas ubicadas en OneDrive, tenemos esta PC que nos va a mostrar las últimas ubicaciones que nosotros hemos abierto de nuestro explorador y también está la opción de examinar. Desde aquí nosotros podemos abrir cualquier documento que no se encuentre ni listado en recientes o que yo tenga en algún directorio diferente o distinto. Por ejemplo, si no tengo una memoria USB, lo voy a abrir desde esta ubicación que es examinar en la parte de abajo. Cuando nosotros guardamos el documento, también va a aparecer este mismo cuadro, pero la opción va a cambiar. Antes de llegar ahí, vamos a seguir navegando dentro de las opciones. Vemos que ahora que ya tenemos abierto un documento, nos agregó ciertos botones en la parte izquierda. Al inicio, cuando no habíamos abierto ninguno, solo aparecían los 3 de arriba. Inicio, nuevo y abrir. Ahora, como ya tenemos abierto un documento, nos muestra otras opciones que vamos a ver despacio y una por una. Antes de continuar, quiero saber si hasta acá hay alguna duda o seguimos. Bueno, vamos a continuar. La siguiente opción que nos pone en la barra lateral izquierda es información. Si yo doy clic acá, me va a mostrar por lo menos 4 opciones dentro de las que se encuentran. Proteger documento, que es la primera que nos aparece, luego inspeccionar documento, administrar documento y complementos com, que en este momento están deshabilitados. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Acá en proteger documento nos indica controle el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este documento. Por lo tanto, si yo doy clic en esta opción, me va a aparecer abrir siempre como lectura, que lo que hará es que las personas a quienes yo les envíe este documento o un documento con esta opción no van a poder editar el documento. Simplemente les va a crear una copia de lectura que van a poder ver, pero no van a poder cambiar. Luego me da la opción de cifrar con contraseña, lo cual, más allá de no permitirle a la persona abrir el documento en modo edición, me va a permitir poner una contraseña para que puedan abrir o incluso editar el documento. Entonces, si yo coloco acá, me va a preguntar la contraseña. Yo acá pongo la contraseña que yo quiera, le doy a aceptar, me la va a validar pidiéndomela nuevamente y al momento que yo acepte la validación de la contraseña, si yo cierro el documento y quiero abrirlo de nuevo y se me olvidó la contraseña, ya lo perdí, porque el documento no se va a abrir si yo no introduzco la contraseña que he configurado. La otra opción que aparece abajo, que es restringir edición, no necesariamente me va a prohibir el abrir el documento con contraseña, pero sí me va a dar la opción de poner una contraseña para que puedan editar el documento. Esto quiere decir que la persona sí puede abrir el documento, pero al momento de querer editarlo no va a poder. Va a tener que colocar una contraseña de edición para poder liberar el modo edición y poder editar ese documento. Restringir el acceso, este se utiliza sobre todo cuando trabajamos los documentos compartidos o documentos en línea.
Vamos a restringir si en algún momento nosotros tenemos un grupo de trabajo con 10 correos y queremos restringir 2 de ellos por diferentes situaciones, agregando el correo electrónico de la persona, vamos a evitar que el usuario de ese correo pueda acceder a mi documento. Las firmas digitales que están en la parte de abajo no es nada más que una serie de datos que garantizan quiénes son los creadores de los documentos. ¿Sí? Y por último, marcar como final esto porque nosotros también podemos trabajar versiones de documentos. No sé si se han dado cuenta o si en algún momento han trabajado ya a nivel universitario, que muchas veces nos dan acceso a un libro y ese libro indica versión 1. Luego aparece versión 1.1, versión 2.0, versión 3.1. Esos documentos o esa versión significa que cada una de las que van apareciendo tiene cambios o tiene textos adicionales. Nosotros también podemos trabajar un documento original y luego ir haciendo versiones de ese documento y cuando nosotros lo marcamos como final, ese documento como tal nos va a indicar que ya no va a existir otra versión. O sea, ese es el documento final y es el definitivo. Opciones que tienen o más bien que nos permiten a nosotros en algún momento o en alguna circunstancia resguardar la información que nosotros tenemos. Porque puede suceder que nos preguntemos también, ¿yo para qué necesito cifrar un documento con contraseña? No escribo nada que nadie pueda ver. Por el momento no, pero al momento de, primero, por ejemplo, estar en la universidad y querer hacer una tesis y querer evitar que alguien nos robe la información, cuando uno ya la trabaja, ahora en la era de la digitalización, todo es enviar por correo, enviar por USB. Si yo quiero en algún momento que si ese documento cae en manos de terceras personas, no lo puedan abrir, lo voy a cifrar. Si trabajo en una compañía donde también manejo información como listado de empleados, direcciones, cuentas bancarias, etcétera, lo mejor es cifrar con contraseña los archivos, porque eso evita que si por error lo envío o lo envían a otra persona, esta persona puede acceder a este tipo de datos. Entonces son opciones que tal vez en su momento no nos parecen como funcionales, pero va a llegar un momento en el que sí. Luego, la segunda opción es comprobar si hay problemas. Acá nos aparece, antes de publicar este archivo, tenga en cuenta que contiene propiedades del documento, nombre de la plantilla y nombre del autor. Contenido que no podrán leer las personas con discapacidades. Si yo presiono acá, me va a aparecer como tal, inspeccionar documento y me indica abajo, comprueba la información personal o las propiedades ocultas del documento. ¿A qué propiedades se refiere? A las que tenemos aquí en la derecha. Vean, acá yo tengo una serie de propiedades que me indican tamaño del documento. En su momento no hay tamaño porque no lo he guardado. Pero ¿qué pasa si yo salgo de acá y voy a guardar mi documento y ahora regreso a mi panel de información? Ahora vean que sí me indica tamaño 12 megas, 12.8 megas. Páginas, por su momento solo tiene una página. ¿Cuántas palabras contiene? 28 palabras. Tiempo de edición, que es el tiempo en el que yo he estado no tanto trabajando, sino el tiempo que ha estado abierto el documento y me indica 10 minutos. Luego tengo la opción de agregar un título, de agregar etiquetas. ¿Por qué las etiquetas son importantes? Porque cuando nosotros subimos este documento o lo queremos cargar en nuestro OneDrive o alguna unidad de almacenamiento, en las etiquetas a mí me va a servir, por ejemplo, que yo ponga que este documento es una invitación. Si observaron al inicio, nos aparecía que la invitación de bodas era presupuesto porque alguna persona a esa invitación le agregó la etiqueta presupuesto. Por lo tanto, yo busqué presupuesto y me apareció la invitación de bodas. ¿Por qué? Por eso, porque agregaron la etiqueta. Si yo no agrego etiquetas, no pasa nada. ¿Sí? Ese no es ningún inconveniente. Esto, como les repito, pasa sobre todo o es necesario cuando nosotros ya trabajamos en equipo y estamos compartiendo en línea los documentos para encontrarlos de mejor forma o de manera más rápida. Las etiquetas nos ayudan un montón, ¿verdad? Para poder segmentar por tipo de documento el documento que trabajemos. Y en la parte, yo puedo, de abajo aparecen comentarios y acá yo puedo escribir como, este es un ejemplo de una invitación. Y listo.
Este comentario también no tiene otra función más que informarme a mí mismo o a otra persona de qué se trata ese documento, porque lo estoy trabajando. Esta información que está en la parte de acá arriba, junto con la que está en la parte de aquí abajo, son públicas. Cualquier persona que tenga el documento va a poder acceder a esa información y es por eso que existe esta parte de acá para poder inspeccionar que toda esa información que yo estoy compartiendo esté correcta y para que yo pueda saber también qué tipo de información estoy compartiendo. A veces llegamos a pensar nosotros que los documentos como yo los trabajo en mi computadora son privados, pero no. Esos documentos se van compartiendo hasta el punto en que las personas pueden saber quién es el autor. Acá, como ustedes pueden observar, me aparece una ficha con mi nombre porque soy el autor de ese documento. ¿Quién es un autor? La persona que lo crea. ¿Y cómo es que ellos saben quién lo creó y por qué aparece mi nombre ahí? Porque estamos usando una cuenta, vean, de Microsoft que está vinculada a mi, en este caso, a mi Office. Cuando nosotros no tenemos esta cuenta vinculada o tenemos una cuenta pirata de Office, dependiendo del tipo de craqueo que utilicemos, estas opciones pueden cambiar. Una puede cambiar, hay un tipo de crack, porque así se le denomina, que utiliza licencias de terceros, o sea, licencias de otras personas que, por ejemplo, yo tengo una empresa, compro 100 licencias, solo utilizo 50 y me quedan 50. Esas otras 50 licencias las venden, pero ya están registradas para una empresa o para una persona. Entonces, en su momento, si nosotros no lo sabemos, va de crear documentos con una autoría de una empresa o de otra persona. Eso pues desde un punto de usar Office, Office no original. Y la otra opción, si nosotros no tenemos ni conectada la cuenta, ni tenemos una cuenta original de Office, acá nos va a aparecer el nombre con el que está registrado el usuario de mi computadora. ¿Cómo así? Al momento de instalar Windows nos pide que le pongamos un nombre de usuario y si yo en el nombre de usuario tengo, por ejemplo, laptop HP 2021, el usuario que va a aparecer aquí es ese, laptop HP 2021. Cuando terminemos la clase, hagan la prueba, creen un documento nuevo, vengan a la carpeta de información y dense cuenta quién aparece aquí. Ahí van a poder validar ustedes la información que yo les estoy indicando. Y acá en medio lo último que nos aparece son fechas relacionadas en la cual podemos ver cuándo se creó ese documento, ¿sí? En este caso dice hoy porque lo creamos este día a las 2:43 y cuándo fue la última modificación, también el día de hoy a las 2:53. En el ámbito laboral es bien importante conocerlo porque cuando uno ya maneja temáticas de informe, de estar creando o estar enviando porque tenemos que reportar, tenemos que estar dependiendo de nuestras labores, siempre tenemos un encargado a quien toda la información se le envía, ya sean planificaciones, sean informes, sean resultados, sean gráficas, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver si en algún momento tenemos gente a cargo, si en algún momento no nos mienten. ¿Cómo es esto? Es que mire, fíjese que yo desde el viernes tenía el informe hecho, pero se me fue el internet y no se lo pude enviar. Ok, envíeme. Se lo envía, usted entra acá y se va a dar cuenta si en verdad el documento lo hizo el viernes o lo acaba de hacer. ¿Por qué? Porque esta fecha de creación no se puede editar. La fecha de creación es una propiedad que nadie puede editar, por lo tanto, no puede ser que una persona cambie o que le digan, ah, eso porque usted lo movió, usted saber qué hizo para aparecer esa fecha. No, esa es una propiedad de informática que nadie puede cambiar precisamente para poder llevar un control de cuándo ese documento fue creado. Entonces, también es información importante para que nosotros en algún momento tengamos control. Y de manera personal también nos sirve, por si a veces no sabemos nosotros cuándo hicimos ese documento, vamos acá y aquí nos va a aparecer la fecha y la hora exacta en que fue creado. Entonces, inspeccionar el documento lo que nos va a servir es comprobar la información que ya tenemos agregado nosotros acá y ver que no vaya información como direcciones, número de teléfono, correos electrónicos, etcétera, que no queramos hacer públicos. La que está acá, como les repito, si es pública, eso no lo podemos cambiar. Luego nos aparece administrar cambios. Si, por ejemplo, se nos va la luz y no tenemos UPS y nos quedamos nosotros sin guardar el documento, Microsoft Word siempre va guardando por lo regular cada 5 minutos
hace un guardado temporal o un archivo de recuperación si nosotros no hemos guardado cambios. ¿Qué pasa si se va la luz y no hemos guardado? Nosotros podemos abrir el documento y venir acá a recuperar documentos no guardados y ahí nos va a aparecer el documento, tal vez no con todos los cambios que hicimos, pero sí el último autoguardado que hizo Word. Entonces, no perdemos toda la información, solo perdemos la información de un lapso de 5 minutos. Aunque lo recomendable es, si no tenemos vinculado OneDrive o no tenemos vinculado nuestra cuenta de Office, que nosotros estemos guardando cada poco, ¿verdad? Cada minuto, cada cambio, lo guardemos. Ya sabemos que con Control G guardamos rápidamente, entonces yo hago un cambio, presiono Control G y listo, ya va creándose ahí nuestro backup para evitar esa información. Vamos a guardar, que guardar nos va a permitir cambiar el nombre del archivo. En este caso, como nosotros ya teníamos guardado este documento, la opción guardar no hizo nada, ¿sí? Simplemente vine a guardar y al parecer no hizo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Uy, qué rápido se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que como yo ya le di un nombre a mi archivo, entonces lo único que hace es guardar el último estado, ¿sí? Si yo cambio, por ejemplo, borro esto y le doy guardar, si vuelvo a abrir el archivo, lo que me va a aparecer es tal cual como tengo esta invitación. Voy a ir un poquito más rápido porque hoy sí se nos está yendo el tiempo demasiado rapidísimo. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar entonces. Lo que pasa si, por ejemplo, yo abro un documento nuevo y lo trabajo y ahora vengo a archivo, guardar, aquí se va a pasar algo. Como yo no le he dado nombre a mi documento, se va a abrir esta ventana, que es la de guardar como. ¿Por qué me abre esta ventana? Porque es acá donde me muestra las opciones que ya habíamos visto también en abrir, que me muestra las ubicaciones de la computadora, donde puedo guardar en OneDrive, en este PC, examinar, etcétera. Lo único que en este caso no es para abrir, sino es para guardar. Entonces yo puedo venir a examinar, por ejemplo, ir a documentos y crear el documento nuevo, ¿sí? Yo le coloco un nombre como tal a mi documento, que es ese que va a aparecer en la barra de títulos, y luego le doy guardar y ahora, si yo vengo otra vez aquí a guardar, no va a pasar nada porque simplemente va a refrescar el último estado que yo tenga de mi documento. Entonces, el venir a archivo, guardar, es lo mismo que yo presione el atajo del teclado, control G. Cada vez que yo presione control G, no va a pasar aparentemente nada, pero sí va a guardar el último estado de mi documento. Si yo tengo este documento y por error lo guardé con un nombre que no quería o no quiero guardar en otra ubicación, yo voy a venir y voy a utilizar guardar como. Guardar como me va a volver a abrir el mismo cuadro que ya habíamos visto con las mismas ubicaciones y acá yo puedo venir y en vez de guardarlo en documentos, lo quiero guardar por ejemplo en el escritorio, entonces cambio la ubicación, coloco el nombre o en su caso no era nuevo, sino que era nuevo 2021 o etcétera, el nombre que usted le quiera dar y aquí ya puedo yo renombrar mi documento y guardarlo con otro nombre. Esa es la función que tiene guardar y guardar como. Control G ya sabemos que tiene una función, que es guardar. Pero para guardar como también está la tecla F12, que me va a permitir a mí guardar como. Si yo presiono F12 me va a aparecer el cuadro del explorador, que me va a permitir buscar ya sea otra ubicación como tal, como lo habíamos visto, o me va a permitir volverle a cambiar el nombre a mi archivo. Démonos cuenta que acá ya no hicimos el paso de archivo, guardar como y examinar, sino que al momento de presionar F12 nos ahorramos 3 pasos. Con una sola tecla ya nos abre a nosotros el explorador de archivos donde podemos realizar esa gestión. Y más abajo tenemos el historial, si en dado caso lo que decíamos, podemos crear versiones. Tenemos también la opción de imprimir, que imprimir también tiene un atajo de teclado. Es importante que lo tengan anotado, que es control más P. Control más P nos va a abrir a nosotros el cuadro de imprimir, ¿sí? Que es este que tenemos acá.
En el cuadro de imprimir, lógicamente tenemos la opción de imprimir, tenemos la opción de cuántas copias quiero yo de ese documento. Podemos, si en dado caso tenemos más de una impresora, seleccionar la impresora que necesitemos o incluso utilizar el Microsoft Print to PDF o PDF, que lo que va a hacer es crearme un PDF de ese archivo. Ese es un truco que muchos no sabían, pero acá también puedo crear PDF de mi documento si yo selecciono esta impresora. Luego abajo tenemos las propiedades de impresora, tenemos una parte para seleccionar qué o cuáles páginas imprimir, si lo queremos intercalado, lo queremos intercalar, la orientación de la hoja, si es vertical o es horizontal, el tamaño de la hoja, aquí nos ofrece una serie de dimensiones, podemos ver los márgenes y también podemos hacer segmentaciones o escala de papel para imprimir en otras opciones. Tenemos la opción de compartir, que esto nos permite sobre todo enviar por medio de correos electrónicos, invitación a personas para que podamos editar juntos el documento, enviar el documento por un correo electrónico, hacer una presentación en línea, muy funcional hoy en día, y publicar en un blog, que realmente es una opción que no es pues al día muy funcional para nosotros. Y por último tenemos la opción de exportar, y en exportar también podemos crear como tal un documento PDF que nos volverá a abrir el cuadro de explorador, y acá lo que vamos a hacer es colocarle un nombre a nuestro documento PDF. Si yo guardo como tal este documento como PDF, al momento de crearlo se va a abrir de esta manera. Un documento como lo que ya conocemos, un PDF que nadie puede editar. Es una opción que también debemos de conocer por si muchas veces nosotros no queremos compartir un Word donde todos pueden editar, borrar, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es exportarlo como PDF y de esa manera evitamos que cualquier persona pueda manipular la información que va en ese archivo. Y tenemos la opción de cambiar el tipo de archivo, que nos va a permitir, si yo sé, por ejemplo, que mi documento se lo voy a enviar a una persona que tiene una versión antigua de Word, voy a utilizar que me guarde acá documentos de Word del 97 al 2003. Podemos enviar en otro tipo de extensiones, incluso hasta guardarlo como texto sin formato, etcétera. Pues bien, eso es el entorno gráfico del menú de inicio, las opciones principales que tenemos en el menú de inicio de Word. Les invito a que si alguna no la conocían o si quieren comprobar, por ejemplo, a nombre de quién está trabajando en su computadora, pues vayan y pónganse acá a navegar un poco entre las opciones para ver realmente cada una de ellas de una forma más despacio, ¿verdad? La forma de cuenta, que ya son las partes de abajo, simplemente nos va a mostrar la información de a nombre de quién está el Office, si es un producto activado o es una licencia no activada, etcétera, etcétera. Bien, antes de finalizar, ¿alguna duda? Porque creo que nos quedan ya un par de minutitos. ¿Ninguna? Bueno, déjeme, voy a detener la grabación.